Bien, ahora vamos a comenzar a ver los distintos subtipos de muestras no probabilísticas. Como su nombre lo dice, no se sustenta en las teorías de las probabilidades, sino que, como les comenté anteriormente, el criterio de selección en este tipo de muestras es a partir de un criterio establecido por el propio investigador. Ya sea en función de los intereses de investigación, de sus objetivos de investigación, y muchas veces también está condicionado por la posibilidad de disponer o no de ciertos recursos, como también de la accesibilidad o no a cierta población que se pretende estudiar. La primera de ellas, y que es la más básica, se denomina muestra casual o suelen llamarse muestra accidental. ¿Qué significa? Es decir, tienen, como dice la diapositiva, el uso más habitual es cuando el investigador se quiere sumergir por primera vez en un terreno, en una situación que conoce poco. Entonces, este tipo de muestras les permite ir captando la diversidad o la variabilidad que hay en esta situación en particular que quiere empezar a profundizar. Se suelen usar, por lo tanto, muchas veces en los diseños de tipo exploratorios, es decir, aquellos donde hay bajo nivel de conocimiento y el investigador trata de ver la mayor cantidad de aspectos de la realidad dentro del recorte que ha establecido como objeto de estudio, pero son diseños que tienen bajos niveles de estructuración en general, porque se apunta, ya les digo, a tratar de captar la mayor variabilidad. Entonces muchas veces en estos tipos de estudios se usan también las muestras casuales. Así como yo les decía anteriormente, que muchas veces se puede usar un muestreo probabilístico de tipo azar simple cuando hay poco conocimiento para captar la variabilidad que hay dentro del universo. En este caso es lo mismo, solamente que trabajamos con una muestra no probabilística. La característica que tiene esta muestra es, como lo dice su nombre, es accidentales, casuales, es decir, a partir de la identificación de la unidad de análisis, que a veces no tiene tanto nivel de precisión como en las muestras, en otro tipo de muestras, el que decide y selecciona la persona a la cual se va a entrevistar, por ejemplo, o a las personas que se van a observar, en el caso de que la técnica que se aplique sea una observación, es el propio investigador. En este caso puede ser el entrevistador o la persona que está encargada de hacer el relevamiento de datos en terreno. Entonces, como dice allí, el procedimiento es en realidad el acceso a las unidades de análisis, el resultado de las circunstancias o de razones fortuitas. Un ejemplo claro de este tipo de muestra es, muchas veces en la televisión aparecen en los noticieros cuando van los periodistas, los mobileros por la calle y van preguntando a las personas sobre ciertos temas y la gente va contestando. Hay mucha gente que no le quiere contestar y en realidad le va respondiendo el que tiene interés en hacer conocer su opinión. Entonces, esa es una forma típica, un ejemplo típico de muestra casual o accidental. O, por ejemplo, nosotros queremos empezar a indagar cuáles son los hábitos de consumo de las personas que viven en una localidad determinada, entonces decidimos ubicarnos fuera de un supermercado. Y cuando la persona sale, por ejemplo, se le pregunta más o menos qué tipo de productos compró. También nosotros hemos hecho en algún momento ejercicios de este tipo con nuestros alumnos practicando la técnica de entrevista, que iban a los supermercados y hacían observación sobre lo que la gente compraba, es decir, aquellas personas con las cuales podían tener acceso y miraban, por ejemplo, lo que compraban y en base a lo que había dentro del changuito. Entonces, son muestras que necesitan personal con bajo grado de calificación. Tienen un costo reducido porque son económicas de hacer, pero la gran desventaja es que las conclusiones a las cuales podemos arribar son exclusivamente válidas para ese grupo de personas que fueron entrevistadas o que fueron observadas. Porque no solamente no conocemos el margen de error por no tratarse de una muestra probabilística, sino que además también el acceso a las personas fue de manera casual o fortuita. Por eso hay que tener cuidado cuando se usa este tipo de muestras de no caer en lo que se llama la falacia de la generalización. ¿Qué significa esto? Que esto también es bastante común verlo, es decir, cuando nosotros entrevistamos a 5 personas y le adjudicamos
los resultados que obtuvimos para esas 5 personas a todo el universo. Cuando a veces los periodistas o los mobileros entrevistan a 5 personas y dicen, todas las personas están, o todos los argentinos están desconformes con tal cosa, en realidad lo que está haciendo es una falacia de generalización en términos técnicos. Que lo haga un periodista o un mobilero, porque supuestamente, aunque lo debería saber, no está dentro del ámbito de una investigación, pero nosotros, ya sea dentro del contexto de una investigación como dentro de nuestro contexto profesional, porque parece que nosotros a veces podemos entrevistar a distintos vecinos en el barrio, pero para tener una idea de ciertos aspectos de lo que está pasando, pero no podemos asumir que a partir de entrevistar a 5 vecinos, lo que ellos piensan es lo que piensa todo el barrio. Entonces, esto es uno de los riesgos que se tienen con este tipo de muestras y que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque nuestro trabajo siempre se tiene que marcar dentro de lo que es las condiciones de un conocimiento científico. Otro tipo de muestras no probabilísticas es aquella que se denomina muestras intencionales. Es decir, este tipo de muestras son, el investigador selecciona los casos que va a estudiar de aquellos que se consideran que son ejemplos típicos de la situación que se está investigando. Es decir, supone partir de la base de que existen personas, sujetos u objetos en este caso, que representan ellos las características típicas de cierto sector de la realidad o de cierto grupo poblacional, y que acceder a ese tipo de unidades de análisis nos permitiría tener la posibilidad de conocer en profundidad ciertos aspectos de esa situación. Entonces, se considera que puede ser, por ejemplo, supóngase que nosotros queremos investigar la situación de las mujeres en su trayectoria laboral y aquellas mujeres que empezaron desde, por ejemplo, desde una situación dentro de una organización, desde una escala más baja en la escala jerárquica hasta lograr altos cargos jerárquicos. Entonces, de ese caso hay muchas mujeres que han hecho esa carrera. Entonces, yo lo puedo decidir que voy a tratar de estudiar. Puede ser, por ejemplo, en una investigación cualitativa, se suelen usar mucho este tipo de muestras, porque considero que esas mujeres con ese perfil son de alguna manera representantes de casos típicos, por ejemplo, de mujeres que han tenido una trayectoria laboral con X características. También puedo, con este mismo criterio, querer comparar otro grupo de mujeres que también, más o menos a partir de las mismas condiciones de trabajo, también insertan en una organización, no lograron en el X periodo de tiempo, por ejemplo, que yo estoy tomando, es decir, por ejemplo, estoy estudiando trayectorias laborales de 20 años, no han tenido los mismos resultados y también son representativos o típicos de muchos grupos de mujeres en esa situación. Entonces, en estos dos casos se seleccionan unidades de análisis que son ejemplos típicos o casos típicos, sea de mujeres, en este caso mujeres donde se está analizando su trayectoria laboral, insertas en una organización donde aparentemente los puntos de partida suponemos que fueron similares, pero que las trayectorias después fueron diferentes. Entonces, este tipo de casos a veces se suelen llamar, cuando yo selecciono este tipo de casos típicos, a veces hay un subtipo que se llama de casos extremos, es decir, cuando yo, desde una misma problemática, por ejemplo, vamos a ver casos de personas con adicciones, donde tenemos personas que luego de tantos años de adicción, unos han logrado rehabilitarse y mantener su rehabilitación durante muchos años y otros no lo logran recuperar. Podemos decir que en este caso son dos casos extremos que representan una problemática que tiene que ver con la adicción y se decide estudiar a efectos de comparar dos casos o situaciones típicas, digamos, del porcentaje de personas que a pesar de la adicción logran rehabilitarse y mantenerse con el tiempo en esa recuperación y otras que no lo pueden hacer porque tienen recaídas reiteradas, etc. Son entonces cuando hay sobre todo un propósito de sumergirse en la temática y en la problemática que el investigador tiene interés por conocer. Por eso también se usan mucho en las investigaciones de tipo exploratoria,
y suelen usarse también mucho en las investigaciones de tipo cualitativa. En la diapositiva yo quise hacer una distinción entre lo que se llaman las tareas exploratorias, diferenciarlas de los diseños exploratorios. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación de tipo exploratorio, suponemos, y ya lo hemos visto en otras clases, en clases anteriores, y también acabo de mencionarlo, son estudios que se realizan cuando tenemos un bajo nivel de conocimiento sobre la temática que queremos abordar, y entonces en función de eso es un diseño de tipo exploratorio bastante flexible, se busca captar distintos aspectos de la misma problemática, utiliza técnicas de recolección de datos, después vamos a ver, bastante poco estructuradas, y en general hay un esbozo de cuál es la población en estudio, pero también sirve a veces para tratar de identificar si es posible identificar una sola unidad de análisis dentro de ese universo o de esa población en estudio, todavía no la llamamos universo, pero hay posibilidades de identificar distintas unidades de análisis. Esos serían los estudios de tipo exploratorio, el diseño en función de los objetivos de conocimiento. Es decir, los diseños de tipo exploratorio, el objetivo podemos decir que apunta a incrementar o a conocer ciertos aspectos de la temática de objeto de estudio. Mientras que las tareas exploratorias son habituales en cualquier proceso de investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de investigación de tipo descriptivo, pero estoy estudiando distintos autores sobre la misma temática, efectos de decidir, por ejemplo, cuáles son las variables más relevantes a describir dentro de mi estudio. Es decir, en este caso son tareas exploratorias que se hacen al interior y sobre todo se suelen hacer mucho en el momento epistémico. Y en este caso también se suelen usar muchas veces lo que se denominan los informantes claves, que son personas que tienen un conocimiento teórico o empírico de la temática que nosotros queremos investigar. Es importante, eso nosotros los trabajadores sociales los conocemos mucho a los informantes claves, aunque a veces no los podemos identificar. Es decir, el informante clave por sí mismo no existe, sino que nosotros tenemos que definir cuándo una persona es informante clave, es decir, ubicarlo dentro de la temática que nosotros estamos investigando y tenemos que establecer ciertos criterios para considerar que una persona o un profesional o un vecino es un informante clave. Y uno de ellos es esto, que tenga un conocimiento teórico y o empírico de la temática que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, si yo quiero investigar o conocer un poco la historia del barrio, va a ser informante clave ¿quién? Y el vecino que hace muchos años que está viviendo en el barrio, pero el que hace 2 años que se mudó, difícilmente me pueda brindar información sobre la historia del barrio. Y más si es un barrio que tiene 40 o 50 años de asentamiento, entonces tendré que buscar a aquellos vecinos que lleven al menos mínimo 20 años de residencia en ese barrio para que nos pueda contar la historia del barrio. Entonces, esta es una importante distinción que tenemos que hacer, no confundir las tareas exploratorias que habitualmente solemos hacer en cualquier investigación con un diseño exploratorio específico que tiene sus propios objetivos. El otro tipo de muestra no probabilística que vamos a ver se llama muestreo por cuotas. Y como ustedes ven en la diapositiva, yo puse, es un familiar cercano a las muestras probabilísticas estratificadas. ¿Por qué? Porque el concepto que sostiene este tipo de muestra es similar al de los estratos. Es decir, las cuotas son subgrupos del universo construidos por el investigador. Y también, al igual que los estratos, tienen la característica de ser homogéneos dentro de sí y heterogéneos entre sí. Es decir, las cuotas son los estratos, nada más que la cuota es una muestra no probabilística. Como muestra ahí la imagen que yo puse, es decir, es subdividir al universo en subconjuntos a partir de un criterio establecido por el investigador, y ese criterio es establecido por el investigador y es seleccionada después la unidad de análisis que va a ser, por ejemplo, entrevistada. Entonces, una vez que nosotros definimos cuáles son las cuotas o los subconjuntos, habitualmente lo que solemos hacer, nosotros lo hemos utilizado bastante con nuestros estudiantes en otras investigaciones. Por ejemplo, hace 2 años hicimos un muestreo de redes, que creo que en alguna de las clases sí yo le mostré el instrumento que usamos. Bueno, en esa investigación, por ejemplo, nosotros trabajamos con muestreo por cuotas. Se dividió a la población
nuestra unidad de análisis eran, el primer requisito de que tenía que ser usuario de red social. Entonces, cuando los estudiantes iban a hacer la entrevista, lo primero que le preguntaban a la persona si era usuario de red social. Es decir, si usaba mail, si usaba Twitter, qué sé yo. Si la persona decía que no, ya estaba descartada como unidad de análisis. Entonces, la primera característica de nuestra unidad de análisis en esta investigación era que tenía que ser usuario de red social. Luego le agregamos como característica que sea mayor de 14 años, creo, y menor de 75. Ese era nuestro rango etario. Pero, como queríamos trabajar con una muestra lo más representativa posible, decidimos manejarnos con la estructura de la pirámide poblacional. Acuérdense, no sé si ustedes recuerdan que esa investigación la hicimos para las ciudades, para los usuarios de redes sociales de las ciudades del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, porque nuestros estudiantes que cursaban en Neuquén, había estudiantes que eran de Neuquén, de Centenario, de Plotier, había estudiantes de Chipolete, de Cinco Saltos, de Allen. Entonces, bueno, abarcamos ciudades de ambas provincias, porque queríamos que fuera relativamente sencillo, que sea accesible a quienes tenían que entrevistar, a las unidades de análisis. Entonces, a partir de esa idea de que queríamos trabajar con una muestra representativa, la muestra iba a ser representativa en la medida que reproducía en ella la estructura de la pirámide poblacional. Entonces nosotros nos pusimos a comparar y vimos que, en general, las pirámides poblacionales de las ciudades que podíamos acceder a través de nuestros estudiantes, porque ellos residían ahí, eran similares a la de Neuquén, capital. Que se acuerdan, hace unos minutos yo les conté que Neuquén Capital tiene una población joven, se dice, y digamos que predominan ciertos grupos etarios y que además tiene una distribución bastante igualitaria en términos de sexo. Entonces, nosotros a partir de allí decidimos trabajar con cuotas en función del sexo, varones y mujeres, y al interior de ellos a su vez después hicimos cuotas en función de los grupos etarios. Entonces trabajamos con adolescentes, con jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, y trabajamos con varias cuotas, porque nosotros considerábamos que podía haber diferencias en el uso y en todos los aspectos que queríamos investigar respecto a la temática de investigación. Entonces, una vez que nosotros identificamos, vuelvo a insistir, las cuotas por edad y por sexo, en este caso, a su vez, otra decisión que uno tiene que tomar, tanto en las muestras estratificadas como en como por cuotas, es si estos subconjuntos van a ser proporcionales a su presencia en el universo o no. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, bueno, yo voy a estudiar 100 personas y, por ejemplo, si mi pirámide poblacional es de 50% mujeres y 50% varones, voy a tratar que en esa muestra tenga una cuota o un estrato constituido por 50% de mujeres y el otro por el 50% de hombres. Entonces voy a tener de una muestra de 100, 50 en un estrato y 50 en otro. Esto se llama proporcional, es decir, respeto a la proporción que tiene esa característica en el universo. Otras veces, supóngase que tuviéramos otra pirámide poblacional o estuviéramos haciendo un estudio en otra situación donde tenemos, por ejemplo, o más varones que mujeres, o más adultos mayores que niños. Entonces queremos que en la cuota o en el estrato, vuelvo a insistir, esta idea es válida para los dos, se represente o se refleje la proporcionalidad. Entonces, si yo tengo un muestreo de 100 personas, pero el 80%, por ejemplo, son adultos y adultos mayores y un 20% son niños, entonces, si esa es la pirámide poblacional de esa población, entonces yo voy a respetar esa proporcionalidad. Entonces voy a tener 80 personas que van a integrar uno de los estratos o las cuotas y otras 20 personas que van a representar. Otras veces se decide trabajar con muestras no proporcionales y decido trabajar con 100 personas, 50 mujeres, 50 varones, y no importa cómo es la proporción en el universo, cómo está representada esa característica. Son decisiones que hace el investigador, vuelvo a insistir. En el caso nuestro, que les estaba comentando, decidimos además que las cuotas tenían que ser proporcionales
a la cantidad de población que estaba ubicada dentro de los grupos etarios que nosotros decíamos. Entonces la cuota estaba definida, vuelvo a insistir, por el sexo de la persona y por la edad. Entonces, a partir de eso sacamos una cuenta de cuántas entrevistas teníamos que hacer, a cuántas mujeres, a cuántos varones, a cuántas personas de cada uno de los grupos etarios que nosotros habíamos constituido, y después entonces los estudiantes que iban a hacer las entrevistas se le daba en un papel, para que ustedes entiendan cómo se hace en la práctica, donde se le decía, bueno, tu cuota es que vos tenés que entrevistar a 2 personas, 2 varones entre 45 y 65 años. Esa era la cuota de él, porque ese era uno de los estratos, es decir, varones de entre 45 y 65 años. Entonces el estudiante o la estudiante lo que hacía, se fijaba, es decir, como nosotros tomamos este criterio para que sea accesible, entonces veía, lo único que no podían entrevistar eran miembros de su familia. Ese era el requisito que hemos puesto. Entonces los estudiantes iban y entrevistaban al vecino, al amigo, al abuelo que quizás no vivía con ellos, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí el que elige a la unidad de análisis es en definitiva el investigador, en este caso el entrevistador. Por eso es no probabilística, es decir, porque no son sorteados los integrantes de la cuota, sino que es el entrevistador o el encuestador o el investigador mismo el que cuando va a terreno hace la selección de la persona en función de, por ejemplo, que le quiera inclusive hasta contestar. Entonces, los requisitos de este tipo de muestras también suponen un alto nivel de conocimiento por parte del investigador de la situación o del contexto en el cual va a realizar la investigación. Lo que también tiene como ventaja, digamos, la desventaja es que es una muestra un poco más compleja para trabajar que las otras que yo les mencioné anteriormente, de las no probabilísticas, pero que es una muestra, a mi entender, que si nos trabajamos con el criterio de representatividad sustentado en el conocimiento del investigador, es una muestra que nos puede dar resultados bastante confiables y nos puede establecer tendencias. Que este es otro tema que es común a todas las muestras no probabilísticas. Yo les había dicho que en las muestras probabilísticas se pueden los resultados obtenidos en la muestra generalizar al resto del universo conociendo el margen de error. Entonces, por eso se puede generalizar. Mientras que en las muestras no probabilísticas, las conclusiones que nosotros saquemos para sobre los resultados de la muestra, en principio son solamente válidos para ese subconjunto que hemos estudiado. Pero si trabajamos con una muestra representativa, con un montón de cuidados, como yo les he venido diciendo hasta el momento, podemos establecer serias tendencias, es decir, tendencias confiables. No conocemos el margen de error, pero podemos suponer que es confiable la proyección de ciertas conclusiones que hacemos sobre la muestra al resto del universo, aunque no conozcamos el margen de error. Antes de hacer los comentarios finales sobre la clase, les quería hacer como un agregado y comentarles sobre lo que se llama la muestra bola de nieve, que es muy utilizada en investigaciones de tipo cualitativo. Acuérdense que las investigaciones de tipo cualitativo se manejan habitualmente en los tipos de estudio exploratorio y descriptivos, en esos niveles de conocimiento, porque recuerden que es el objetivo de las investigaciones cualitativas básicamente generar nuevos conocimientos. Entonces, a partir de esta idea, si bien no está en el apunte de cátedra, pero me parecía interesante comentarles en qué consiste esta muestra que se llama bola de nieve, que es una muestra no probabilística. Esta muestra, como yo les decía, se suele usar en las investigaciones cualitativas porque el investigador, cuando se sumerge, se inmersa en el escenario, por ejemplo, donde va a realizar su investigación, tiene predefinida o es más o menos esbozada cuál es su población en estudio, es decir, cuáles serían sus unidades de análisis sobre las cuales va a desarrollar la investigación, pero no tiene una identificación, no tiene un listado, digamos, sobre todos los integrantes del universo. Entonces, en este tipo de muestra lo que hace es, por ejemplo, puede suceder que utilice el criterio de muestra intencional en el sentido, bueno, yo voy a estudiar casos típicos. Entonces, rastrea y encuentra una o dos personas que son más o menos representantes de casos típicos de la problemática que él está tratando de conocer. Entonces se entrevista a esas personas y a partir de esas personas se les pregunta si ellos conocen personas que tienen una situación similar o parecida a la de ellos
que nos podrían responder a nuestras preguntas. Entonces, fíjense ustedes, el investigador puede empezar con 2 entrevistas originalmente, es decir, con 2 unidades de análisis o con 2 unidades muestrales en este caso, y como las personas que entrevista a su vez le van diciendo otros nombres, se pueden ir ampliando y va de alguna manera construyendo el universo de esa investigación. Obviamente, la cantidad de personas que entreviste el investigador va a estar determinada por lo que se recuerda, lo que se llama la saturación teórica. Pero es una muestra, tipo de muestra muy interesante para usar y que nos permite muchas veces acceder a personas que tienen un perfil parecido pero que nosotros desconocemos. Supóngase que nosotros somos asistentes sociales, que estamos trabajando en un barrio y resulta que queremos empezar a detectar ciertas situaciones determinadas. Pero es nuestra primera vez que nosotros vamos al barrio, recién estamos empezando a trabajar en ese barrio, y una opción puede ser que entrevistemos a informantes claves, que serían personas que tienen cierto nivel de conocimiento respecto a la temática que yo estoy investigando o que quiero conocer, o hay otra, por ejemplo, que puede ser la maestra, que puede ser el médico del centro de salud, la enfermera, la agente sanitaria, es decir, personas que tienen un cierto conocimiento sobre la temática del barrio y quizás ellos nos pueden decir, supóngase que nosotros estamos tratando de investigar cuáles son las razones por las cuales las mamás nos llevan a los niñitos a los controles médicos. Y en el centro de salud hay como un registro bastante vencido, está totalmente desactualizado, y porque además las mamás se han mudado del barrio, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo contactar a una mamá que está identificada, donde ella sí se sabe que nos lleva a los niños a sus controles habituales, y la entrevisto. Y cuando termino de entrevistarlo sobre los aspectos que yo quiero investigar, le pregunto, bueno, ¿usted conoce a otra señora, otra mamá, su amiga, su vecina, alguien de que le pase lo mismo que usted, que no tiene las mismas constancias para llevar a sus niños a los controles médicos? Y esa mujer nos dice, sí, yo conozco a Juana y conozco a María, que les pasa lo mismo que a mí. Entonces, ahí está, me está dando 2 integrantes más de la muestra, y ahí es donde se va haciendo la bola de nieve, es decir, el concepto de bola de nieve. También la muestra de bola de nieve o alguna variación dentro de ella se suelen utilizar, vuelvo a insistir, mucho en las investigaciones cualitativas cuando se trabaja con focus group o grupo focal. Por ahí, bueno, en nuestra vida cotidiana estamos más acostumbrados a hablar de focus group, que ya en su momento cuando vean técnicas de recolección de datos de tipo cualitativo los van a analizar. Pero el focus group es una técnica que trabaja a nivel grupal, y donde, por ejemplo, se va a analizar X tema y los que organizan esa reunión grupal les dicen a algunas personas, invitan a algunas personas si les interesa, y les piden que inviten a otras personas que les parezca que les pueda tener interesar ese tema de que se va a debatir. Esa es una variación también dentro de lo que es la muestra bola de nieve. ¿Por qué? Porque se hace a través de contactos. Es decir, por ejemplo, a mí me interesa, se va a hacer un grupo focal para debatir sobre ciertos temas ambientales. A mí me pregunta si me interesa, yo le digo que sí, entonces me dicen, bueno, pero ya que a vos te interesa, si ya no conoces a otras personas que puedan estar interesadas en el mismo tema, ¿por qué no las invitás? Esa es una variación dentro de la muestra bola de nieve, y bueno, es decir, que se suele usar bastante en los focus group, sobre todo en aquellas zonas donde no hay suficiente conocimiento por parte de los investigadores de ciertos aspectos, entonces utilizan esta muestra para que participe la gente en esa reunión grupal donde se va a trabajar cierto tema. Bueno, como les dije al principio, si bien esto no está incluido en el apunte de cátedra, me pareció que era interesante contarles en qué consiste esta muestra, que yo la mencioné cuando hablé de técnicas de investigación cualitativa. Sé que la investigación cualitativa es un tipo de investigación que atrapa bastante, pero como les dije en su momento, tiene su complejidad para su realización, es decir, requiere mucha experiencia y exige un alto nivel de involucramiento por parte del investigador, y eso se hace siempre en investigación en equipos. Pero bueno, sé que a los estudiantes les resulta atractiva mucho la investigación cualitativa, entonces les quería contar como un anexo o un agregado de esta clase en qué consiste la muestra de bola de nieve. Ya cerrando entonces la clase de hoy, quería hacerle como un comentario final respecto al tema de muestreo. El ver el
sistema de muestreo, como fue la clase hoy, los distintos tipos de muestra, no solamente lo estamos pensando en términos de que es una herramienta, es un conocimiento que nos sirve cuando estamos desarrollando una investigación, es decir, cuando nos movemos en el marco de una investigación. También es importante para nosotros como profesionales del trabajo social, que existen distintas herramientas, en este caso para acceder a la población, que nos van a permitir, estudiando un subconjunto de esa población, obtener información valiosa para plantear, por ejemplo, una propuesta de intervención. Una de las opciones, por ejemplo, muchas veces en los servicios tenemos un montón de información acumulada en los legajos, por ejemplo, de la población que atiende nuestro servicio, y sin embargo nosotros nos preguntan y no sabemos cuál es el perfil del usuario de nuestro servicio. Entonces, como generalmente no tenemos mucho tiempo disponible para ponernos a estudiar todos los legajos de las personas que son atendidas en nuestro servicio, nosotros podemos utilizar una muestra, ya veremos si es probabilística o no probabilística, pero que a partir de información que ya tenemos recabada, nos va a permitir, por ejemplo, establecer ciertos perfiles de las poblaciones que asisten a nuestro servicio. Entonces, podemos quizás, a partir de utilizando muestras, es decir, estudiando un subconjunto de los usuarios de nuestro servicio, identificar 1, 2 o 3 perfiles, es decir, personas con ciertas características que vemos que se repiten y que quizás podemos plantear a partir de ese conocimiento distintas estrategias de intervención. Porque muchas veces los programas plantean respuestas muy genéricas y en esas respuestas tan genéricas no se contemplan a veces la diversidad, ¿sí? Porque en general los programas establecen criterios generales para lo que se llama el perfil del beneficiario, se lo suele llamar, pero en realidad si nosotros nos ponemos a desmenuzar a toda esa población que asiste a nuestro servicio, vamos a ver que dentro de ese perfil del beneficiario definido en el programa, además tenemos como subgrupos. Es decir, desde la práctica cotidiana uno va detectando que hay ciertas situaciones que tienen características similares y se repiten. Entonces, podemos, utilizando la técnica del muestreo, trabajar, construir perfiles, y eso nos va a permitir hacer propuestas de intervención, quizás plantear propuestas de modificación de ciertos aspectos del programa, y eso es muy importante que cuando nosotros hagamos este tipo de pedidos, lo hagamos fundamentados en datos. Es decir, a partir de datos confiables, es decir, cuando nosotros vamos a nuestro jefe y le decimos que queremos proponer estos cambios en las estrategias de intervención del programa X, que no es una situación porque a mí se me ocurre, sino que hay un estudio que está fundado a partir de haber hecho un muestreo de tantos casos que se atienden en el servicio, etcétera, etcétera. Entonces le damos solidez y fundamentación a nuestra propuesta de intervención. Esa es una opción que es muy importante y no la solemos aprovechar. Otras veces, cuando en el caso de los barrios, como yo les decía, muchas veces estamos insertos y trabajamos en distintos barrios, a veces tenemos que hacer como una especie de sondeo de cuáles son las necesidades, los intereses, porque está la posibilidad de implementar algún tipo de servicio nuevo o algún programa recreativo, pero nosotros, si realmente queremos que por ejemplo, un programa recreativo sea realmente que responda a las necesidades de la gente, en este caso más de los niños y de los adolescentes, tengo que saber cuáles son los intereses de los niños y adolescentes, porque nosotros a veces por una cuestión automática le decimos, bueno, le vamos a dar fútbol, con suerte básquet y nada más. Y parece que son los únicos deportes que existen. Y por otro lado suponemos que a todos los chicos les gusta jugar al fútbol o al básquet. Entonces, trabajar con un muestreo, en este caso, puede ser inclusive no probabilístico, vuelvo a insistir, pero si tenemos un buen conocimiento del barrio, seleccionar, hacer alguna muestreo de tipo por cuotas, por ejemplo, para ir viendo qué intereses en términos de recreación tienen los niños y los adolescentes. Los podemos subdividir en grupos entre niños menores de 10 años, de 10 a 12, esas son las divisiones que nosotros queramos, pero nos estamos valiendo de una herramienta que nos permite, ante la escasez de tiempo y ante la escasez de recursos en general, acceder a los intereses y a las expectativas reales en términos de recreación que puede tener los niños y los adolescentes de ese barrio. Porque si no, somos nosotros los adultos lo que definimos, y quizás al chico en términos de recreación no le interesa el deporte, quizás le interesa, encontramos que hay muchos niños o adolescentes que le interesa el arte.
pero como si nos manejamos con el prejuicio, entonces a veces hacemos propuestas de intervención que son inadecuadas y pues decimos que la gente es la que no quiere ir. No, a veces la propuesta de intervención es que no responde a los intereses de la población, es decir, le estamos ofreciendo algo que a ellos no les interesa. Entonces, recurriendo a la muestra, vuelvo a insistir, como una herramienta de trabajo, podemos, vuelvo a insistir, a fundamentar propuestas de intervención a partir de un conocimiento válido, fundado, y no es que es una mera opinión que hace el profesional. Eso respecto a lo profesional, que creo que es una herramienta que no solemos aprovechar. Parece que pensamos el muestreo solamente en términos de un proceso de investigación como el que nosotros le estamos dando. Por otro lado, también es importante conocer este tipo de información, este tipo de todas las características que es la muestra, porque también nosotros como ciudadanos somos consumidores, podríamos decir, de información que brindan los medios sobre encuestas. ¿Sí? ¿Quién no ha escuchado en algún momento de su vida o en el tema de las encuestas, sean política, de opinión social, de los temas que se nos ocurran? Muchas veces nosotros tomamos que en las encuestas, los resultados que publican ciertas consultoras, y porque lo publica X, es confiable. Caemos en el obstáculo, en alguno de los obstáculos epidemiológicos en ese caso. Entonces, pero yo como ciudadano, quizás no tengo que saber un montón de cosas sobre el tema de las muestras, pero nosotros como ciudadanos, pero además como profesionales que estamos manejando este tipo de información, podemos evaluar si esos resultados son confiables o no. Por ejemplo, muchas veces en las encuestas políticas, que son las más conocidas, bueno, por ahí las que yo también son las más que sigo, porque son las temáticas que yo estudio, se suele trabajar con muestras de 1000 personas. Y se dice que el 80% de los argentinos piensan tal cosa sobre tal tema. Los argentinos somos 45 millones de habitantes. Entonces, ¿es una muestra confiable de 1000 personas? Además, no dicen de dónde son esas personas, de qué lugares son, sí, porque suponemos que uno se imagina quizás que entrevistaron a 1000 personas a lo largo de todo el país, y capaz que entrevistaron a todas personas de Capital Federal o de Gran Buenos Aires o de Córdoba, no sé. Entonces, esa información nosotros, ojo, la tenemos que empezar a preguntar. Otra de las cosas que uno, aunque en los últimos años se han tenido que empezar a publicar porque había muchas críticas, no ponían los márgenes de error. Cuando ustedes vean el resultado de alguna encuesta y diga 80% y entre paréntesis más menos 5, significa que ese es el margen de error. Significa que cuando se dice el 80% de las personas opinan X, de los que opinaron en esa muestra, esa persona significa que puede ser que el 75% de esas personas opinen eso o el 85%. Es decir, ese es el margen de error. Supuestamente, si el margen de error está publicado, han trabajado con una muestra probabilística. Por otro lado, también nos ayuda el conocer el tema de las muestras, las famosas encuestas telefónicas, otra que también está muy de moda últimamente. ¿Y dónde se hacen las encuestas telefónicas? Por ejemplo, con los teléfonos fijos. Yo en mi casa estoy cansada de contestar encuestas telefónicas. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas de la familia en general ya no tiene teléfono fijo. Entonces, fíjense ustedes que se está dando un resultado. Por eso en realidad se equivocan tanto también muchas veces con las encuestas, porque están utilizando un medio para acceder a una información, en este caso encuestas de opinión, a una población que cada vez es más reducida y que en general pertenecen a cierto nivel socioeconómico o porque son personas que en su momento sí accedieron al teléfono fijo porque era el único teléfono que existía, y ahora lo habitual es que las personas utilicen celulares y hayan dado de baja mucho a su vez los teléfonos fijos. Entonces, se está trabajando, acá se hacen generalizaciones sobre ciertas encuestas que se hacen de tipo telefónica, cuando sabemos que ese universo es cada vez más restringido. Entonces, en realidad, ¿es confiable? ¿Es representativa los resultados que se obtienen utilizando ese tipo de muestreo y utilizando ese medio de comunicación? Entonces, este conocimiento que nosotros estamos tratando de dar respecto al tema de muestra, entonces lo tenemos que entender que nos es útil para manejarnos dentro del contexto de una investigación,
para manejarnos nosotros como profesionales del trabajo social, que es una herramienta, y también a nosotros como ciudadanos nos sirve para evaluar la confiabilidad muchas veces de información que se publica o que circula en las redes en donde uno busque la información. Que además este conocimiento que nos permite hacer un análisis crítico de la información que se está dando vuelta, ya sea en los medios de comunicación o en las redes, también a nosotros como profesionales nos permite llevarle herramientas a la población con las cuales estamos trabajando, haciéndole ver, digamos, fíjense ustedes, no se publican tales cosas, es decir, no sabemos bien a quienes entrevistaron, quizás es una población muy pequeña, etcétera, etcétera. Si nosotros también, como profesionales, una de nuestras tareas, al menos eso lo creo yo, es brindarle conocimiento e información a las personas con las cuales trabajamos para que ellos puedan analizar también la realidad y después tomen sus propias decisiones. Entonces, como cierre, entonces estamos analizando que las muestras es una herramienta muy útil que como profesionales no la solemos utilizar, lamentablemente, en el ejercicio profesional, porque en nuestro imaginario parece que solamente hacemos muestra cuando hacemos un proceso de investigación. Y vuelvo a insistir, también tiene esta utilidad que nosotros como ciudadanos accedemos ahora ustedes como ciudadanos también acceden a un nuevo conocimiento que les permite tener una herramienta más para analizar críticamente muchas veces mucha de la información que está circulando en nuestros días o a través de las redes o, vuelvo a insistir, distintos medios o fuentes de información. Bueno, espero que la clase haya sido entendible y nos veremos en la próxima.